Qué lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños, ya es hora de levantarse. No, ya levántense. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado, esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos, un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Rolando. Buenos días, a toda tu creación. Buenos días, te digo en devoción. Los pajaritos cantan, elevan su canción. También las palomitas exaltan al Señor. La flor, la mariposa exhiben su color. Estamos de mi alma, yo canto esta canción. Muy buenos días, niños. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase virtual en la Escuela Bíblica Dominical. Buenos días, Señor Jesús. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19 y versículo 14. Antes de comenzar nuestra clase, oremos, niños, para que el Señor bendiga este tiempo de comunión. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva semana. Bendice nuestro hogar, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe. Señor, bendice a los enfermos, a los ancianos y a los más necesitados. Señor, bendice nuestro planeta, nuestra patria, nuestra ciudad. Ahora, Señor, bendice nuestra clase en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ahora nuestro segmento Sigue mis consejos. Obedecer en todo a nuestros padres, porque esto es justo y agrada al Señor. Portarme bien en todo lugar que me encuentre, en casa, de visita, en el parque y en cualquier lugar que vaya. Seguimos con los consejos. Lavarme las manos las veces que papá o mamá digan, para de esta manera evitar enfermedades. Cumpliendo con mis tareas, estudiando y haciendo mis deberes a tiempo, obedeciendo a la maestra, a papá o mamá y a quien me esté ayudando en las clases. Continuamos con los consejos. Llevar mi mascarilla y mi frasquito de alcohol a donde quiera que salga y no quitármela, para de esta manera evitar contagiarme. Leer la Biblia en todo momento, no solo en la iglesia, también en la casa, en la escuela y en cualquier lugar que tenga la oportunidad de compartir el Evangelio. Seguimos con los consejos. Finalmente, ¿cuándo debemos orar? Orar al despertarme. Dar gracias a Dios por un nuevo día de vida. Orar en las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y en todo momento o lugar que vaya a servirme alimentos,
que no me dé vergüenza de dar gracias a Dios. Sigue con mis consejos y practícalos durante toda la semana. Y finalmente debemos orar al acostarme. Dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el día. Y no olvides dar gracias al Señor Jesús en todo y pon en práctica durante toda la semana los consejos. Y como todos los domingos tenemos nuestro versículo bíblico. Nuestro versículo bíblico para el día de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Y lo vamos a leer todos pausadamente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo vamos a repetir de una manera pausada. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado, separación de Dios eterna. Pecado es todo lo que ofende a Dios. Toda persona es pecadora, es decir, todos hemos pecado y por lo tanto todos merecemos morir. La muerte espiritual por el pecado es la separación eterna de Dios. Pero si reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios nos da el regalo de la salvación a través de la muerte de Cristo Jesús. Si rechazamos la dádiva de Dios y seguimos pecando, recibiremos como castigo la muerte o separación eterna de Dios. Y nuestra frase del día dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y lo volvemos a repetir: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jamás me descubrirán. Pero antes de entrar en nuestra clase para el día de hoy, hagamos un breve repaso de nuestra clase pasada que se titulaba Descubriendo al desleal, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 16. Y decíamos que Israel desanimado por la derrota en Hai. ¿Por qué nos pasó, Señor? ¿Qué nos pasó, Señor? El ejército de Israel había sufrido una derrota inesperada que les había bajado el ánimo. Ya el pueblo no tenía esa mentalidad ganadora que había tenido al comienzo. Pero Josué y los ancianos de Israel, ellos tomaron esta derrota muy en serio. Fue una tremenda noticia nacional. No tomaron esta derrota a la ligera, como cualquier cosa. Sabían que cada batalla era importante y que siempre había una razón para la derrota. Una derrota así no pasa. Pero, ¿cuál sería la razón de la derrota? El pueblo temeroso por la derrota. Los israelitas se llenaron de miedo
y se postraron ante el arca del pacto para pedir ayuda al Señor. Todos estaban temerosos de que ya no tenían ayuda del Señor y clamaban al Señor para que tenga misericordia de ellos. Josué rasga sus vestiduras. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus vestiduras. Aterrados, echaron polvo sobre sus cabezas y se postraron rostro abajo ante el arca del Señor. Todo el día hasta la tarde. También estaba acompañado por los jefes de Israel. Josué se queja con el Señor. Entonces Josué gritó: «Oh Señor, ¿por qué permitiste que los amorreos nos mataran? Cuando los cananeos y otros se enteren de nuestra derrota, nos rodearán y nos destruirán para siempre. Y entonces, ¿qué pasará con el honor de tu gran nombre? Dime, Señor, ¿qué puedo hacer ahora que Israel ha huido de sus enemigos?» Buscando al desleal, el Señor respondió: «Levántate. ¿Por qué estás acostado boca abajo de esa manera? Israel ha pecado y ha robado alguna de las cosas que ordené que se me apartaran. No solo han robado cosas y mentido, sino que han escondido el botín entre sus propias pertenencias. Nunca vencerás a tus enemigos hasta que quites estas cosas de entre sí. Ellos mismos buscaron la destrucción. Y si no destruyes ese botín que está en medio de ustedes, yo no podré seguir a su lado». A la mañana siguiente, Josué ordenó a los israelitas que se presentaran ante el Señor tribu por tribu, y el que sea sorprendido en posesión del botín de guerra será quemado junto con su familia y sus posesiones. Hasta aquí nuestro repaso de la clase pasada. ¿Será descubierto el desleal? Hoy sabremos quién es el causante de la derrota. Nuestro tema para el día de hoy se titula El desleal descubierto. Esta interesante historia se encuentra en el libro de Josué, capítulo 7, versículos 17 al 26, y puede leerlo en casa con papá, mamá, hermanos, familiares, vecinos y amigos. Será un bendecido tiempo. El Señor hablando con Josué. Josué le preguntaba al Señor: ¿qué puedo hacer ahora que Israel ha huido de sus enemigos? El Señor le respondió: Israel ha pecado y ha robado algunas de las cosas que ordené que se me apartaran. No solo han robado cosas y mentido, sino que han escondido el botín entre sus propias pertenencias. A la mañana siguiente, Josué ordenó a los israelitas que se presentaran ante el Señor tribu por tribu, y el que sea sorprendido en posesión del botín de guerra será quemado junto con su familia y sus posesiones. Josué enfrenta a Acán. Cada miembro de la familia de Zimri fue presentado persona por persona, y Acán fue señalado. Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras.
el desleal Acán descubierto. Es verdad, he pecado, confesó Acán. Entre el botín vi una hermosa túnica de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de 1 libra. Los quería tanto que los tomé. Están escondidos en el suelo debajo de mi tienda, con la plata enterrada más profundamente que el resto. Encontraron el botín robado. Josué envió hombres, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Luego los pusieron en tierra en la presencia del Señor. Acán el desleal apedreado con su familia. Josué y los israelitas tomaron a Acán, la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, hijas, ganado, asnos, ovejas, cabras, tiendas y todo lo que tenía Acán. Los llevaron al valle de Acor, donde los apedrearon hasta matarlos. Consecuencias del pecado. Amontonaron una gran cantidad de piedras sobre Acán. El lugar ha sido llamado el Valle de los Problemas desde entonces. Después de eso, el Señor ya no estaba enojado con los israelitas. El pecado había sido descubierto. ¿Qué nos pasó, Señor? En conclusión, después de la derrota, el pueblo desanimado. Por la desobediencia de un hombre, el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de una derrota frente a sus enemigos y la pérdida de la familia de Acán, quien se atrevió a coger lo que se le había prohibido. Acán pensó que jamás lo descubrirían y que podría vivir tranquilo con su pecado oculto. Los cristianos deben entender que ningún pecado es oculto ante Dios. El pecado oculto trae consecuencias negativas, mientras que el arrepentimiento y confesión del pecado trae la tranquilidad espiritual y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Hasta aquí nuestra clase por el día de hoy. ¿Volverá el ánimo al pueblo de Israel? Próxima clase lo sabremos. No faltes. Y para terminar nuestra clase el día de hoy, oremos, niños. Señor Jesús, gracias por tu palabra que alimenta nuestra vida espiritual. Señor, gracias porque tú has prometido estar con nosotros y protegernos del enemigo que nos acecha en todo momento. Gracias, Señor, por la familia que me has dado. Bendícela y bendice todas las familias que te honran con temor y temblor. Señor Jesús, bendice a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a nuestros hermanos en la fe, a los hogares necesitados y a nuestras autoridades. Gracias, Señor, por nuestra clase el día de hoy. En el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, niños, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias, niños, y no olviden el próximo domingo, si Dios lo permite, nuestra escuela bíblica dominical. Buenos días, Señor Jesús. No faltes. ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela.
qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender.